Bendiciones y paz del Señor. Y antes de continuar con nuestra lectura del libro de Josué, vamos a hacer un breve resumen de donde nos habíamos quedado, la lista de los reyes que Josué había conquistado, que eran 31. Y para ese momento, toda la tierra que fueron conquistando, pasaron varios años y Josué se hizo viejo. Así que en estos capítulos que vamos a estar viendo hoy, dan comienzo a la segunda tarea que tenía Josué para realizar en la tierra de Canaán, que era dividirla por suertes a las distintas tribus de Israel. Así que la tierra que conquistaron en esos capítulos que vimos antes, la de esos 31 reyes, es la que van a estar dividiendo en estos primeros 4 capítulos que vamos a estar viendo hoy. Bueno, el capítulo 16 solo tiene 10 versículos, habla de los límites, hasta dónde llegaba el territorio de Efraín. Después en el capítulo 17 empieza el repartimiento de la tierra de Manasés y se menciona algo que ya habíamos visto, que fue una situación que pasó en la tribu de Manasés, que había un hijo de Manasés que no tuvo hijos para que pueda heredar, sino que tuvo solamente hijas. Entonces, a partir de esta situación, sacaron una ley que si no tenían hijos, los padres, la heredad pasaba a las hijas. Así que se presentan las hijas de esta persona y vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué y delante de los principales, diciéndoles que el Señor mandó a Moisés que se les diera una heredad entre sus hermanos. Así que según el mandato del Señor, él les dio heredad entre los hermanos de su padre. Y a Manasés le tocaron 10 porciones, además de la tierra de Galad y Basán, que está al otro lado de Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad perteneció al resto de los hijos de Manasés. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades, porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿Por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Y Josué les dijo: Si sois pueblo tan numeroso, subid al bosque y limpiad un lugar para vosotros allí, en la tierra de los fereceos y refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para vosotros. Y los hijos de José respondieron: La región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tantos los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Y habló Josué a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, la desmontonarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. El capítulo 18 comienza diciendo así: Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Y quedaban 7 tribus de los hijos de Israel que no habían repartido su heredad. Dijo pues Josué a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo pospondréis el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os ha dado? Escoged 3 hombres de cada tribu, a quienes yo enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra, y harán una descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí, y la dividirán en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Y describiréis la tierra en 7 partes, y me traeréis aquí la descripción, y yo os echaré suerte aquí delante del Señor nuestro Dios. Y los hombres fueron y recorrieron la tierra, y la describieron por ciudades en 7 partes en un libro, y vinieron a Josué en el campamento en Silo. Y Josué les echó suerte en Silo delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los hijos de Israel conforme a sus divisiones. Por ahí, para hacer un resumen medio rapidito, recordemos que, si no me equivoco, la tribu de Rubén y la tribu de Gad y media tribu de Manasés se quedaron antes de cruzar el Jordán,
y después repartieron la tierra a la tribu de Judá, a la tierra de Efraín y al resto de la tribu de Manasés. Entonces serían 5. Y se ve que se demoraron las otras 7 tribus en dividir la tierra. Así que Josué los envió a recorrer la tierra que habían conquistado y anotar las ciudades y las aldeas, y que después la dividían en 7, y después él iba a echar suerte para ver a quién le tocaba las distintas áreas. Así que eso es lo que continúa haciendo hasta el capítulo 20. Empieza a mencionar tribu por tribu en el orden que fueron saliendo y les va asignando las distintas ciudades y aldeas y los límites de cada sector. Llegando al capítulo 20, ahora estaban realizando uno de los mandamientos que les había dado Dios, que era hacer ciudades de refugio. Estas ciudades estaban designadas para que corra a esa ciudad el homicida que haya matado a alguien sin intención. Así que ellos separaron a Cedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, a Siquem en la región montañosa de Efraín y a Kirat Arba en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot de Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Así que 3 ciudades de un lado del río y 3 ciudades del otro lado del río. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el forastero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiera matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. En el capítulo 21 describe las ciudades que les fueron dando las distintas tribus de Israel a los levitas, porque recordemos que Dios había dicho que ellos no iban a tener un área determinada donde ellos vivan, sino que iban a estar distribuidos en todas las tribus de Israel, porque Dios era su heredad. Así que comienzan describiendo la cantidad de ciudades y los nombres de cada una de ellas que les fueron dando las distintas tribus a los levitas. Y después termina del versículo 43 a 45 diciendo: de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que habían jurado sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Llegando al capítulo 22, nos encontramos con el retorno de las tribus del otro lado del Jordán, y meditaba que debió haber sido re emotivo la vuelta a sus hogares, ya habiendo conquistado la tierra, habiendo recibido la promesa de Dios, y volviendo, seguramente vieron ese altar que levantaron cuando recién estaban cruzando para conquistar la tierra. Si se acuerdan, apenas estaban cruzando el Jordán, que se dividió a la mitad, ellos, por mandato de Dios, agarraron piedras y armaron un altar en Gilgal, en el primer campamento donde se establecieron, antes de empezar a tomar la tierra. Así que Josué los llamó a estas tribus y les dice: habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo. Vuelvan, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de vuestra posesión que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo. Y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande.
Y al oír esto los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Pero antes de salir a pelear, enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, para ver por qué habían hecho este altar. Entonces cuando llegan, les dicen: ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? Entonces ellos les respondieron: el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Y esto es lo que le dicen: en verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo: el día de mañana vuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis partes con el Señor. Así que, para que no sean como apartados de Israel, ellos edificaron ese altar como un testimonio y que sea como un testigo entre las tribus de un lado del río y las tribus del otro lado del río. Así que al enterarse de eso, les pareció bien y se arregló todo el asunto en paz. En el capítulo 23 es el discurso de despedida de Josué. Así que reúne a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les da un discurso similar al discurso de Moisés, diciendo que él ya estaba viejo, que recuerden todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios había sido fiel y expulsó a las naciones que eran más grandes, más fuertes, todo porque el Señor peleaba por ellos. Les advierte también, al igual que Moisés, que no se junten con las naciones, las que quedan entre ellos, que no mencionen el nombre de sus dioses, ni se inclinen ante ellos. Y del versículo 11 al 15, marqué algo que me parecía interesante. Tened sumo cuidado, por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza. Y llegamos ya al final, al capítulo 24, donde Josué continúa su discurso, pero esta vez habla de cómo Dios los escogió. Habla de la historia de Abraham hasta el lugar donde ellos estaban ahora, cómo Dios fue cumpliendo sus promesas, los fue guardando, los fue multiplicando y los estableció. En el versículo 14 y 15 dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escojan hoy a quienes habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y acá viene la frase tan conocida: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y en el versículo 19 comienza Josué diciéndoles: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberles hecho bien. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron: testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué:
al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Y finaliza el libro de Josué diciendo que murió a la edad de 110 años y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Bien, gracias a Dios, terminamos ya el libro de Josué. Felicitaciones a los que han llegado hasta este punto. Y la enseñanza que les quería dar era la misma que nos da el Señor ahí en los versículos 19, 20 y 21 de este último capítulo que vimos, donde Josué les revela el carácter de Dios y el peligro que esto supone para un pueblo que vive en pecado. Y lo mismo que les advirtió antes, que si ellos eran fieles a Dios, Dios los iba a bendecir y iba a cumplir sus promesas, pero que si eran infieles y se apartaban de Dios, Dios seguía siendo fiel y iba a cumplir sus amenazas y sus advertencias. Y eso es muy importante también para nosotros, porque el pecado tiene un poder tremendo para engañarnos y para distorsionar nuestra imagen que tenemos de Dios. Por eso es tan importante mantenernos siempre cerca de la palabra. Y si ven ahora, estamos bajo un pacto de gracia. Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Las mismas cosas que le desagradaban antes, le siguen desagradando hoy. Así que los dejo con esta enseñanza para que con la ayuda de Dios podamos luchar contra el pecado. Y la promesa que tenemos es que como estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Así que les animo con estas palabras, sea contra el pecado que estén batallando, que la victoria la tenemos ya asegurada por la palabra de Dios. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente libro ya. Espero que este video les haya servido. Bendiciones y paz del Señor.